Eisenhall, un ex Navy SEAL que vivía en una cabaña solitaria en lo alto de las montañas rocosas con su perro Shadow, solo quería silencio tras perder a su esposa, a su hijo y su lugar en el mundo. Pero en la noche más fría del invierno, un leve golpe se deslizó a través de la tormenta aullante. Cuando Eisen abrió la puerta, una joven madre se desplomó en sus brazos. 4 niños congelados se aferraban a ella, con la respiración entrecortada y desvanecida. Aún no lo sabía, pero ese instante lo sacaría de las sombras y reescribiría el destino de todos los que estaban en su porche. Antes de empezar, comparte desde donde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para recibir más historias de honor, sacrificio y vínculos que nunca se rompen. Tu apoyo lo es todo. La nieve presionaba las montañas rocosas como una pesadez blanca y sin aliento, sumiendo el mundo en la quietud. Eisenhall despertó antes de que el sonido lo alcanzara. Su cuerpo, entrenado durante mucho tiempo por la guerra y el dolor, se estremecía al más mínimo cambio en la noche. Durante un instante, permaneció inmóvil en el viejo catre, escuchando la tormenta arañar los cristales. Luego volvió a oírse, un golpeteo débil y desigual, casi perdido en el rugido del invierno. Sombra fue el primero en levantar la cabeza. El pastor alemán de 6 años, con su pelaje negro y canela, con reflejos plateados de antiguas heridas, se levantó de su lugar a los pies de la cama, con las orejas erguidas, la postura tensa y la cola baja pero alerta. Sombra había servido con Eisen en 2 despliegues y llevaba su propio trauma en silencio, la leve cojera en las mañanas frías, el vino suave cuando los truenos lejanos imitaban el fuego de mortero. Ahora miraba a Eisen con ojos interrogativos. Eisen exhaló. Sí, yo también lo oí. Se incorporó, el suelo de la cabina frío bajo sus pies descalzos. A sus 37 años, aún conservaba la complexión de un seal de la marina, alto, de hombros anchos, el tipo de hombre que una vez se movió por desiertos y zonas de guerra como una cuchilla silenciosa, pero los ángulos afilados de su rostro se habían suavizado con la pérdida. Su cabello rubio oscuro había crecido de forma irregular, y una barba corta sombreaba una mandíbula que parecía estar permanentemente en una silenciosa contención. Había pesadez en sus ojos azul grisáceos, la mirada de un hombre que había amado profundamente y sufrido las consecuencias de amar en un mundo que quitaba más de lo que daba. El golpe se escuchó de nuevo, 3 suaves toques, luego silencio. Nadie subía tan lejos en la montaña, y mucho menos en una ventisca. Eisen se puso su camisa de franela, cogió una linterna y se dirigió a la puerta. Sombra lo seguía de cerca, un guardián silencioso. Cuando Eisen abrió la puerta, el mundo pareció hacerse añicos. Una mujer se desplomó en sus brazos. Una joven madre, severa por el hambre y el agotamiento, su delgada figura casi engullida por un abrigo de invierno gris roto. Su largo cabello oscuro, antes liso, ahora estaba rígido por el hielo. La nieve se le pegaba a las pestañas. Sus mejillas estaban hundidas, como talladas por meses de miedo. Su piel, clara pero quemada por el viento, era casi gris a la luz de la linterna. Apretaba a un niño pequeño contra su pecho. Una niña pequeña, de no más de 2 años, envuelta en una manta húmeda, con los labios azul pálido y las extremidades rígidas por el frío. Detrás de ella había 3 niños más, una niña de unos 9 años, alta para su edad, delgada como un junco, con el pelo castaño enmarañado y ojos demasiado viejos para la infancia. Apretaba con fuerza las manos de 2 niños pequeños, gemelos de unos 6 años, idénticos en sus temblores, sus labios agrietados y sus ropas desparejadas. Los 4 niños temblaban violentamente, su aliento empañaba el aire como gorriones asustados. La mujer intentó hablar. No salió ningún sonido, y luego, apenas audible, dijo, «Por favor». Eisen no dudó. «Entra», dijo, firme pero urgente. Levantó a la mujer con un brazo, con la niña aún aferrada a ella, y la guió al interior de la cabaña. La niña y los gemelos la siguieron, tropezando en el umbral como si entraran en otro mundo. Sombra se acercó a ellos con cautela, hocico bajo y cola suave. Los niños se acurrucaron instintivamente, pero el perro no hizo ningún movimiento amenazador, solo los rodeó una vez, observando cada carita como si estuviera realizando una selección instintiva. Dentro, la cabaña estaba gélida, pero aún más cálida que la tormenta. Eisen trabajó rápido. Abrió la puerta de la estufa de golpe, la alimentó con leña seca y bombeó el fuelle hasta que las llamas saltaron hacia arriba. El repentino resplandor iluminó la única habitación.
Paredes de madera tosca, una mesa pequeña con 2 sillas desiguales, estantes con poca comida enlatada y una tetera calentándose en la estufa. Siéntense aquí, dijo Isen, guiando a los niños hacia el calor. La mujer se hundió en la silla más cercana, agarrando a la niña pequeña, con la respiración entrecortada. La niña mayor ayudó a los gemelos a llegar a la chimenea, frotándose las manos como ya lo había hecho tantas veces. Isen se arrodilló junto a la pequeña, apartándole mechones de pelo mojados de la frente. Era aterradoramente ligera, su piel fría como una piedra de río. Hipotermia, murmuró. Años de entrenamiento médico en el campo de batalla se reflejaron en sus movimientos. Envolvió a la niña en una de sus propias mantas de lana, le frotó suavemente los brazos y las piernas, le tomó el pulso y presionó la palma de la mano contra su esternón para sentir calor. Sombra se acostó junto a la pequeña, acurrucándola con su cálido cuerpo. Los diminutos dedos de la niña se aferraron instintivamente al pelaje de la perra. Isen miró a la madre. Ella lo observaba con los ojos muy abiertos y hundidos. Ojos color avellana que alguna vez debieron ser brillantes, pero que ahora estaban rodeados de cansancio y miedo. Me llamo Sara, susurró por fin, con la voz ronca. Sara Brennan. Su voz tembló cuando volvió a hablar. Nuestro coche se apagó en la carretera. Caminamos media milla. La bebé Lily dejó de llorar, pensé. Su voz se quebró y se cubrió la boca para sofocar un sollozo. Y se negó con la cabeza suavemente. Hiciste todo lo que pudiste. Déjame encargarme desde aquí. Se movió hacia el estante de la cocina y sacó las últimas raciones de emergencia. 2 paquetes M y un frasco medio lleno de mantequilla de cacahuete. Los gemelos devoraron la comida como si no hubieran comido bien en días. La niña mayor comió más despacio, sin apartar la vista de su madre. Sara observó a sus hijos comer con manos temblorosas. Solo cuando Isen colocó un cuenco de agua tibia a su lado se permitió relajarse un poco. Afuera aullaba la tormenta. Dentro, las respiraciones se suavizaron. Las sombras se calentaron. Una cabaña destinada a un hombre y un perro ahora llevaba el frágil latido de una familia. Y Isenhall, que vino aquí para desaparecer, pudo sentir algo cambiar dentro de su pecho, como un lugar congelado durante mucho tiempo tratando de recordar el calor. Cuando la respiración del niño se estabilizó bajo el peso protector de Sombra, Isen finalmente comprendió. Su vida ya no era silenciosa, y el golpe que rompió su soledad fue solo el comienzo. La tormenta amainó por la mañana, pero el frío aún se aferraba a las paredes de la cabaña como una amenaza persistente. Isenhall se movía en silencio, atendiendo el fuego y vigilando a los 4 niños que dormían amontonados cerca de la estufa. Sadou yacía junto a ellos, la respiración constante del pastor alemán, sirviendo como una barrera de calor. Los niños se inclinaron instintivamente hacia el perro. El pelaje estaba despeinado, espolvoreado con el tenue aroma a nieve y ceniza. Sus ojos marrones entreabiertos y vigilantes incluso en reposo. Isen había pasado años en zonas de guerra, pero nada se sentía tan frágil como la imagen frente a él, 4 pequeños cuerpos tratando de recuperarse de una noche que podría haberlos matado. Exhaló lentamente, luego miró hacia la única silla en la habitación. Sara Brennan estaba allí acurrucada, la fina manta de lana envuelta alrededor de sus estrechos hombros. A la luz de la mañana, parecía aún más pequeña que la noche anterior. Su largo cabello oscuro, ahora seco, caía en ondas irregulares sobre sus pómulos pálidos. Su rostro, demacrado por semanas de mala alimentación, tenía esa belleza serena que emana de la resistencia más que de la tranquilidad. Estaba sentada con ambas manos alrededor de una taza de agua tibia desportillada, con la mirada perdida. Isen se acercó. ¿Estás lo suficientemente abrigada?, asintió, aunque la verdad se reflejaba en el leve temblor de sus dedos. Sara tenía el aspecto de alguien que se mantiene firme gracias a su fuerza de voluntad. Una mujer delgada de 20 y tantos años, con la espalda recta a pesar del cansancio, los ojos amoratados por la preocupación, pero con una mirada maternal. Lo siento, murmuró en voz baja. Te quitamos tu cama, tu comida, tu calefacción. Yo no quería. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Isen con dulzura. Eso es lo que hacen los padres. Su mirada se desvió hacia los niños, suavizándose de una manera que hizo que Isen sintiera una opresión en el pecho. Había sobrevivido a noches frías,
armarios vacíos y la crueldad de desconocidos. Aún así, ella seguía mirando a esos 4 pequeños con ternura en lugar de amargura. Isen recorrió la cabaña, recogiendo las pocas mantas que le quedaban. Al levantar una, algo se deslizó del bolsillo del abrigo de Sara. Una pequeña carpeta, con los bordes curvados, cayó al suelo con un golpe sordo. Sara se quedó paralizada. Isen se agachó y la recogió, mirando la etiqueta. Bebé encontrado. Distrito de Parques de Caravanas. Levantó la vista lentamente. La respiración de Sara se entrecortó, sus dedos apretando la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No es lo que piensas, susurró. No estoy pensando en nada, dijo Isen con voz serena. Pero si hay algo que debería saber, ahora es el momento. Sara bajó la cabeza, su cabello cayendo como una cortina alrededor de su rostro. Por un momento, solo respiró como si decidiera si confiar o no en él. Cuando finalmente habló, su voz se quebró a la mitad. Lily no es mía. Isen no se movió. Sara tragó saliva con dificultad. Mi esposo y yo vivíamos en una casa rodante destartalada. No teníamos mucho, pero teníamos a los niños y esperanza. Respiró con dificultad. Una noche, hace como un año, oí llantos afuera. Salí y la encontré. Lily, envuelta en una toalla fina junto a un contenedor de basura. No debía de tener más de unas semanas. Sin nota, sin nombre, sin nadie alrededor. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Llamé a todas las puertas de ese parque de casas rodantes. Nadie admitió nada. Algunos me dijeron que la dejara en las escaleras de la iglesia. Otros me dijeron que a la policía no le importaría. Una mujer dijo, no es mi problema. La voz de Sara se endureció con una ira silenciosa y temblorosa. Pero era una bebé, congelada, sola. Así que la llevé adentro, y desde esa noche, fue mía. Isen se sentó en el borde de la mesa, con la carpeta en las manos, sintiéndose más pesada de lo que debería ser el papel. Estudió el rostro de Sara, el miedo, la vergüenza, la férrea lealtad. Esta no era una mujer huyendo de sus errores. Esta era una mujer que huía de un mundo que le había fallado a cada paso. Abrazándola, Sara continuó, apretándole una mano contra el pecho. Algo cambió en mí. Creía que ya era madre de 3 hijos, pero Lily me hizo sentir como si lo fuera de nuevo, como si tuviera una segunda oportunidad para hacer algo bien. Su voz se convirtió en un susurro. Y cuando mi marido murió, el casero nos echó y la gente dejó de abrirnos las puertas. Juré que no la dejaría ir, a ninguno de ellos. Isen miró fijamente el fuego, con la mandíbula apretada ante la emoción que crecía silenciosamente en su interior. Sabía lo que significaba perder a un familiar. Conocía el peso aplastante de intentar salvar a alguien y fracasar de todos modos. Pero Sara, esta mujer delgada y exhausta, había salvado a alguien que ni siquiera era suyo. Había llevado a 4 hijos en brazos a través de la nieve, el hambre y la humillación simplemente porque se negó a abandonarlos. Sombra levantó la cabeza y acarició la rodilla de Sara, emitiendo un suave gemido. La mano de Sara se posó automáticamente en el pelaje del perro, como si lo conociera desde hacía años. Isen finalmente habló. Eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja. Más fuerte que la mayoría. Una lágrima resbaló por su mejilla. No se la secó. Él dejó la carpeta sobre la mesa. Lily estaba a salvo. Todos lo estaban. Sara asintió, pero sus hombros temblaron de alivio. Durante un largo instante, la cabaña permaneció en silencio, salvo por el crepitar del fuego y la suave respiración de los niños dormidos. Isen miró a su alrededor, a Sombra vigilando, a los niños envueltos en mantas que olían ligeramente a pino, a la frágil mujer que había soportado más de lo que cualquier alma debería soportar. Algo cambió en su interior, como una falla geológica que se reajustaba. No eran solo desconocidos que necesitaban refugio. Eran una familia al borde de la desintegración. Y de alguna manera, sin quererlo, él se había convertido en lo único que les impedía desmoronarse. Durante 3 días, la tormenta arreció y amainó, pero dentro de la cabaña, una frágil calidez comenzó a arraigar. El aire aún conservaba la crudeza del invierno, pero la presencia de 4 niños y la tranquila determinación de su madre cambiaron el ritmo del mundo aislado de Isenhall. El pequeño espacio, antes hueco y resonante, ahora albergaba el suave ruido de pasos,
las nanas murmuradas que Sara tarareaba en voz baja y el constante paso de las sombras que la protegían. Por la mañana, la cabaña ya no parecía abandonada. Sarah Brennan, a pesar de su delgada figura y su persistente agotamiento, se movía con el empuje firme de una mujer que había reconstruido su vida demasiadas veces como para dejar de intentarlo. Su cabello oscuro, aún enredado por la tormenta, estaba recogido en una trenza suelta, revelando los delicados ángulos de un rostro moldeado por las dificultades, pero no derrotado por ellas. Barría el polvo de los rincones descuidados, apretaba las bisagras sueltas con la vieja caja de herramientas de Eisen y lavaba los platos con nieve derretida calentada en la estufa. Sus movimientos eran silenciosos pero decididos, como si hubiera decidido que la cabaña se convertiría en un hogar, estuviera Eisen de acuerdo o no. Los niños llenaban de vida donde antes reinaba el silencio. Lucy, la de 9 años, era solemne y atenta, siempre observando a sus hermanos con una feroz protección. Su cabello castaño le caía desordenadamente sobre la frente, y sus pensativos ojos marrones escudriñaban cada pequeño cambio en la habitación. Seguía a Eisen como una sombra durante las tareas, preguntando sobre leña y astillas con la seriedad de alguien mucho mayor. Los gemelos, Sam y Ben, fueron los que se descongelaron más rápido. Corrían por la cabaña con torpes estallidos de energía. Sonrisas idénticas brillaban cada vez que Sombra los empujaba con su fría nariz. Los de 6 años tenían las extremidades nerviosas de los niños acostumbrados a dormir en el asiento trasero de un coche, pero su risa, nueva y tentativa, llenaba espacios que Eisen creía que nunca volverían a resonar. Lily, la más pequeña, permanecía cerca de Sara durante el día y se acurrucaba en el pelaje de Sombra cada noche. Sus pequeñas manos a menudo agarraban con suavidad las orejas del perro, como si temiera que desapareciera. Sombra, por su parte, aceptaba este papel con la seriedad de un caballero al servicio de su pueblo. Su grueso pelaje, ahora limpio y cepillado, brillaba a la luz del fuego, y sus ojos ámbar se suavizaban cada vez que uno de los niños se le acercaba. Eisen observaba todo esto con una mezcla de asombro y culpa. No pretendía que su presencia le hiciera sentir bien, pero así fue. Se encontró enseñando a Sam y Ben a apilar leña correctamente, guiando sus pequeñas manos con una paciencia que desconocía tener. Le enseñó a Lucy a convertir virutas de pino en yescas. Frunció el ceño, concentrada. Incluso Lily pareció comprender que algo había cambiado. Lo siguió con paso vacilante, agarrando una cuchara de madera como un bastón de mando. Pero la calidez de estos pequeños momentos no podía ahuyentar la verdad que aguardaba tras la puerta de la cabaña. El mundo más allá de las montañas seguía moviéndose, y se dirigía hacia él. La factura del impuesto predial yacía doblada en el bolsillo del abrigo de Eisen. La había encontrado la mañana anterior, enterrada bajo una pila de correos sin abrir que había evitado durante demasiado tiempo. El número impreso le había dejado sin aliento. Debía lo que no tenía. Años de trabajo inestable, la deuda médica de los últimos días de su esposa, las facturas de terapia para su propio TEPT y el coste de cuidar la pierna lesionada de Sadou habían devorado los ahorros que una vez tuvo. Sus turnos de seguridad a tiempo parcial no serían suficientes. Su equipo de la marina, lo poco que conservaba, estaba desgastado y no valía la pena venderlo, y la cabaña, a pesar de sus ásperas características, era lo último que poseía que no se había llevado ya el mundo. Esa noche, después de que Sara acomodara a los niños, Eisen salió para aclarar sus pensamientos. El cielo estaba bajo, las estrellas sepultadas tras nubes magulladas. La nieve crujía bajo sus botas. Respiró hondo, dejando que el frío le quemara los pulmones hasta que su ritmo cardíaco se estabilizó. Cuando regresó adentro, Sara estaba sentada a la mesa sola. Su postura era tensa, como si hubiera estado esperando un momento temido. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo desgastado y dejó algo pequeño sobre la mesa. Un anillo, una sencilla alianza de oro, deslucida por años de uso, pero inconfundiblemente preciosa. Su peso sobre la madera áspera parecía desproporcionado, como si no llevara metal, sino recuerdos. A Eisen se le encogió el pecho. Sara, no. Levantó una mano temblorosa. Por favor, déjame hablar. Sus ojos, color avellana pero apagados por la tristeza, se encontraron con los de él con una firmeza poco común. Este era Daniels, dijo en voz baja. Mi marido. Es lo único que conseguí conservar cuando el casero nos echó.
Lo he conservado porque sentía que era lo último que me quedaba de él. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Pero mis hijos están vivos gracias a ti. Porque abriste la puerta cuando nadie más lo hizo. Si vender esto te ayuda a mantener esta cabaña caliente, entonces quiero que lo aceptes. Isen le devolvió el anillo inmediatamente. Sara, esto no es tuyo. Se le quebró la voz. Es todo lo que me queda por ofrecer. Ya lo ofreciste todo, dijo en voz baja. Caminaste kilómetros en medio de una tormenta. Cargaste con 4 hijos cuando el mundo te empujó. No me debes esto. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Apretó los labios con fuerza, como si se mantuviera en calma por pura fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo conservarás tu hogar?, susurró. Isen no tuvo respuesta. El silencio que siguió no fue frío. Fue doloroso, pesado, humano. Sara cerró la mano sobre el anillo, aferrándolo contra su pecho como si recuperara una parte de sí misma. Y Isen comprendió entonces que los días venideros los pondrían a prueba de maneras que aún no había imaginado. 4 días después de que Sara le ofreciera su anillo de bodas y Isen lo rechazara, la tormenta finalmente estalló. El pálido sol de la mañana se filtraba a través de las nubes bajas, tiñendo los pinos nevados con un frío brillo plateado. El mundo parecía tranquilo, casi apacible, pero Isenhall se sentía de todo menos tranquilo. El aviso de impuestos pesaba como un ancla en su bolsillo, y ninguna leña cortada ni ninguna tarea completada podría silenciar la verdad. Se le había acabado el tiempo. No quería salir de la cabaña, no con la frágil esperanza de Sara cosida con un hilo tan fino. Pero al mediodía, ensilló su vieja camioneta, quitó la nieve del parabrisas y se preparó para conducir por el sinuoso sendero que conducía al pueblo. Sadou observaba desde el porche, con la cola gacha, percibiendo la tensión de Isen como solo un perro experimentado podía hacerlo. El pastor alemán era de pecho ancho y fuerte, a pesar de sus extremidades envejecidas, y su espeso pelaje reflejaba los rayos del sol. Emitió un rugido sordo, no un gruñido, sino más bien una advertencia, antes de empujar la pierna de Isen como si lo instara a quedarse. Vuelvo enseguida, murmuró Isen, rascándole detrás de la oreja. Cuídalos. Dentro de la cabaña, Sara Brennan estaba de pie con Lily en la cadera. La pequeña, con las mejillas ahora sonrojadas por el calor que regresaba, apretó la cara contra el delgado hombro de Sara. El cabello oscuro de Sara, trenzado libremente por la espalda, contrastaba marcadamente con la piel pálida que se estiraba sobre sus altos pómulos. Todavía parecía agotada, todavía parecía asustada, pero la desesperación hueca de la noche en que llegó se había suavizado. Dio un paso en el porche, observando a Isen con ojos ansiosos. ¿Tienes que ir hoy?, preguntó en voz baja. Isen asintió, forzando la firmeza en su voz. Si no me reúno con el asesor ahora, no tendré otra oportunidad antes de la fecha límite. Sara se mordió el labio, sus delgadas manos apretadas alrededor del pequeño cuerpo de Lily. Ten cuidado, gente del pueblo. No les gustan los forasteros. Pasó un instante. Y yo no les gusto. Isen le sostuvo la mirada. Entonces hablaré por ti. Parpadeó, sorprendida por la firmeza en su tono. Antes de que pudiera responder, Isen se subió a la camioneta y el motor cobró vida con un crujido. La nieve se levantó detrás de los neumáticos mientras se alejaba, dejando la cabaña y a la familia que había comenzado a albergar, empequeñeciéndose en el espejo retrovisor. El pueblo de Miller's Pass se encontraba enclavado en un amplio valle, su única carretera principal bordeada de viejos edificios de ladrillo, un restaurante con luces de neón parpadeantes y una tienda de comestibles con un toldo de madera desplomado. Detrás de todo se alzaba las montañas, observando en silencio cómo el pueblo atravesaba otro invierno. Cuando Isen entró en la oficina del condado, una campana sonó con fuerza. Detrás del mostrador estaba sentada la señorita Janet Merrill, una mujer de unos 50 años con la columna rígida, la mandíbula pronunciada y el cabello recogido tan tirante que parecía doloroso. Sus gafas de leer le colgaban hasta la mitad de la nariz y miraba a Isen con la mirada cansada de quien detesta las sorpresas. Señor Hall, dijo, con la voz nítida como la escarcha. Llega tarde. Estoy dentro del plazo de gracia, dijo Isen, apretando la mandíbula. Apenas, revolvió el papeleo con movimientos rápidos y bruscos. Su solicitud de prórroga fue revisada. Denegada.
Isen la miró con incredulidad, enrojeciendo. Todavía no he hablado con el tasador. No hace falta. La señorita Merrill le acercó un documento sellado. Su pago vence en su totalidad. Tragó saliva con dificultad. Y si no puedo pagar hoy, la propiedad entra en estado de preembargo. Apretó y abrió los puños. Mira, he tenido algunas complicaciones. Solo necesito un poco más de tiempo. Janet levantó la barbilla, entrecerrando los ojos tras las gafas. Complicaciones como acoger a esa Brennan en su prole. Algo afilado y frío recorrió la columna de Isen. ¿Qué has dicho? Golpeó el mostrador con un bolígrafo. Todo el mundo habla de ello. Una mujer con 4 hijos que aparece medio congelada. Imprudente. Irresponsable. Isen dio un paso al frente, en voz baja. Caminó a través de una ventisca para salvar a sus hijos. Irresponsable no es la palabra que yo elegiría. Los labios de Janet se tensaron. Bueno, el pueblo tiene sus opiniones, y la mayoría, dijo Isen, no valen la pena ni el aliento que se necesita para decirlas. Antes de que la señorita Merrill pudiera responder, la puerta tras ella se abrió de golpe. Entró el agente Alan Reeves, de hombros anchos, de casi 50 años, con una pulcra barba entrecana y un uniforme que se le tensaba un poco en las costuras. Tenía la mirada de un hombre que había visto demasiados inviernos y demasiadas mentiras. Aunque severo, había un rastro de cansada bondad en sus ojos marrones. Saludos, lo saludó Reeves. He oído que tienes problemas con los impuestos. Más que algunos, admitió Isen. Reeves lo miró de arriba abajo, fijándose en la barba incipiente de Isen, su franela gastada, la postura rígida de un hombre que se prepara tanto para el clima como para la crítica. Suspiró. Ojalá pudiera ayudar, pero el condado no cederá. No este año. Isen inhaló lentamente. Sí, me lo imaginaba. Al darse la vuelta para irse, Janet comentó bruscamente, un consejo, señor Hall. Si quiere conservar su casa, quizá deje de coleccionar perros callejeros. Se detuvo en seco. Dígalo otra vez, dijo en voz baja. Janet parpadeó, sorprendida, pero no arrepentida. ¿Perros callejeros? No puede permitirse tenerlos. Isen dio un paso al frente, con voz firme pero feroz. Esa perra callejera, como usted la llama, mantuvo a sus hijos con vida cuando nadie más movió la mano. Si cree que la compasión es una desventaja, tal vez el problema no sea ella. Reeves se aclaró la garganta, calmando la confrontación. Déjalo pasar, Hal. No valió la pena la pelea, pero valió la pena. Valió la pena todo. Cuando Isen regresó a la cabaña horas después, exhausto y con las manos vacías, encontró a Sara sentada en el suelo junto a la estufa con los niños reunidos a su alrededor. Ella levantó la vista de inmediato, leyendo la verdad en su rostro antes de que dijera una palabra. Dijeron que no, ¿verdad? Susurró. Él asintió. El silencio se apoderó de ellos. Entonces, lentamente, Isen se arrodilló frente a ella. Le temblaban las manos, no de frío, sino del peso de una decisión que se le formaba en el pecho. Sara, dijo con voz ronca. Tú y los niños. No tienen protección legal. Si me pasa algo, si el condado se lleva la cabaña, volverán a estar sin hogar. Su respiración se entrecortó. Él continuó, pero hay una manera de protegerte. Una manera de asegurarnos de que nadie pueda quitarte esta casa. Sara la miró fijamente, con los ojos brillantes de temerosa esperanza. Isen, ¿qué dices? Respiró entrecortadamente. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. No por romance, ni por responsabilidad, ni por verdad. Hizo una pausa, mirándola fijamente. Porque quiero protegerlos, a todos ustedes. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se cubría la boca con una mano temblorosa. Sí, susurró. Isen. Sí. Y en esa pequeña cabaña, donde el calor había vuelto a abrirse paso tanto en el aire como en el alma, una nueva familia comenzó a tomar forma. Pasaron 2 semanas en un torbellino de preparativos, papeleo, nervios y una extraña y creciente sensación de pertenencia. El invierno finalmente había comenzado a aflojar su dominio sobre las montañas rocosas, y delgados hilos de sol se filtraban entre las nubes que se retiraban, prometiendo un cambio. La cabaña, antaño un santuario para un hombre y un canino anciano,
ahora se sentía viva con el ritmo inquieto de una familia que se prepara para un nuevo comienzo. La mañana de la boda era fresca, el aire traía el aroma de la nieve derretida y la tierra descongelada. Isenhal estaba de pie frente al pequeño espejo clavado torcidamente en la pared de la cabaña, alisando el cuello de la única camisa abotonada que tenía. Seguía siendo inconfundiblemente un soldado, alto, de hombros anchos, con la mandíbula firme bajo una barba corta y pulcra que se había recortado la noche anterior. Sin embargo, había algo nuevo en sus ojos azul grisáceo, algo más suave que el silencio melancólico que lo había definido durante años. Esperanza, incierta, frágil, pero innegablemente presente. Sombra estaba sentada a su lado, observando con una quietud atenta. Su pelaje canela y negro estaba cepillado hasta que se le notaba, y alguien, probablemente Lucy, le había atado una pequeña tira de tela blanca alrededor del cuello como una pajarita improvisada. A sus 6 años, el pastor alemán ostentaba la serena dignidad de un guardián experimentado. La ligera cojera de su pata trasera derecha era más notoria en las mañanas frías, una cicatriz persistente de una explosión en el extranjero. Pero hoy, se movía con determinación. Hoy, su familia crecía. Afuera, Sarah Brennan ajustaba la falda del sencillo vestido color crema que Janet Merrill le había donado discretamente tras enterarse de la boda. La mujer se lo había entregado con rígida formalidad y un leve atisbo de disculpa. Un gesto pequeño pero sorprendente. Sarah ahora estaba de pie bajo un rayo de sol, con su esbelta figura erguida con silencioso orgullo. Su cabello oscuro le caía sobre la espalda y Lucy había moldeado con esmero sus rizos sueltos con agua de nieve derretida y el único peine de la cabaña. Sus ojos color avellana, antes apagados por el cansancio, brillaban ahora con algo cálido, firme y brillante. Los niños estaban a su alrededor como adornos desparejados. Lucy, la mayor, llevaba un vestido azul descolorido prestado por una vecina, y permanecía erguida junto a su madre, protectora como siempre. Sam y Ben tiraban de las mangas de sus camisas almidonadas. Ambos niños, inquietos bultos de idéntica energía y amplias sonrisas. Y Lily, la dulce Lily, sentada en los brazos de Sarah, con sus deditos enredados en la tela del vestido, las mejillas sonrojadas por la emoción y el resplandor de una nueva salud. Isen se unió a ellos afuera, y por un momento todo quedó en silencio. Sarah levantó la vista, conteniendo la respiración ligeramente, como si lo viera no solo como el hombre que había salvado a su familia, sino como el hombre que los apoyaría. A través de cada tormenta que aún se avecina. «¿Te ves?», comenzó con voz suave. Isen se aclaró la garganta. «Presentable». Sarah rió, ligera, genuina, sorprendiéndose a sí misma. Mejor que eso. Caminaron la corta distancia hasta el ayuntamiento donde esperaba el reverendo Stone. Era un hombre de unos 60 años, de rasgos amables, cabello plateado y un rostro surcado por años de ofrecer orientación a personas que rara vez escuchaban. Su voz tenía la cálida cadencia de un pastor experimentado, y sus ojos reflejaban la clase de bondad que vive en silencio en lugar de predicar en voz alta. Algunos residentes del pueblo se reunieron, algunos impulsados por la curiosidad, otros por la obligación y unos pocos por un interés genuino. La señora Bouidet permaneció rígida en la primera fila, frunciendo los labios, pero sin protestar. El ayudante Alan Reeves se apoyó en la pared del fondo, con los brazos cruzados, asintiendo una vez en silenciosa aprobación cuando Isen captó su mirada. Incluso Janet Merrill había venido, aunque permaneció cerca de la puerta, con la postura rígida, pero con expresión pensativa. El reverendo Stone comenzó la ceremonia, con voz tranquila mientras habló sobre la resiliencia, la compasión y las formas inesperadas en que las personas encuentran consuelo en los demás. La mirada de Isen no se apartó de la de Sarah. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada permanecía firme. Cuando Stone invitó a Isen a pronunciar sus votos, la voz de Isen se quebró por un instante. Luego inhaló y comenzó. «No puedo prometer que siempre tendré las respuestas correctas», dijo en tono bajo pero claro. «Pero te prometo que no enfrentarás otra tormenta solo. Y te lo prometo». Su voz se suavizó. «Proteger a esta familia mientras tenga aliento». Antes de que Sarah pudiera responder, una pequeña figura se liberó del agarre de Lucy. Lily avanzó con paso vacilante, con los brazos extendidos hacia Isen. «Papá», chilló. Una exclamación colectiva se convirtió en risa,
y Sara se tapó la boca con las manos mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Isen se inclinó y levantó a Lily en brazos. Ella se aferró a él, hundiendo el rostro en su pecho, y él cerró los ojos, abrumado por una sensación tan poderosa que no habría podido hablar ni aunque lo hubiera intentado. El reverendo Stone sonrió. Creo que la pequeña lo aprueba. Los votos de Sara fueron más sencillos, pronunciados entre lágrimas. Nos diste un hogar cuando no nos quedaba nada. Prometí estar a tu lado donde quiera que esta vida nos lleve. Stone los declaró marido y mujer, y Isen la besó. Un beso breve y tembloroso lleno de gratitud, miedo y un amor silencioso y creciente. La primavera llegó lentamente, luego de repente. La nieve se derritió en un barro espeso, que se secó formando una tierra rica y oscura. Juntos, Isen y Sara reconstruyeron el gallinero, repararon el techo con goteras y plantaron un pequeño huerto, hileras de patatas, judías y zanahorias, todo cuidadosamente cubierto con paja. Los niños trabajaban a su lado, sus risas resonando en las montañas. Sadou seguía a Lily a todas partes. La pequeña, salvada una vez del frío y otra vez por el amor que la encontró, caminaba tras el perro con una devoción inquebrantable. Toleraba cada tirón de su pelaje, cada abrazo torpe, cada intento de alimentarlo con una sopa imaginaria de un palo. Una tarde cálida, Isen y Sara caminaron hacia el pequeño cementerio detrás de la cabaña. 2 tumbas descansaban bajo un viejo pino, el lugar de descanso final de la esposa y el hijo pequeño de Isen. Sara se arrodilló, colocó una flor silvestre sobre las piedras y susurró algo. Demasiado suave para oír. Isen se quedó a su lado, tomándole la mano. No estaba reemplazando su pasado. Lo estaba honrando mientras elegía un futuro. Esa noche, la familia se reunió en el porche. El atardecer pintó el cielo de un rosa dorado. Los niños estaban despatarrados a sus pies, la sombra dormitando con la cabeza en el regazo de Lily. Sara apoyó la cabeza en el hombro de Isen. ¿Alguna vez piensas, susurró, que el invierno trae cosas por alguna razón? Isen exhaló lentamente, viendo las montañas oscurecerse en siluetas. Sí, murmuró. Algunos inviernos te rompen, otros te rehacen. La rodeó con un brazo, y este me lo dio todo. A veces, los milagros más grandes llegan de las maneras más silenciosas, no como ángeles con alas de oro, sino como personas comunes que llaman a nuestra puerta en medio de una tormenta, o como la fuerza que Dios pone en nuestros corazones cuando creemos que no tenemos nada más que dar. Isen pensó que el invierno se lo había llevado todo. Sara creyó que el mundo le había dado la espalda, pero Grace los encontró de todos modos a través de un suave golpe, un niño tembloroso, un perro leal y la simple valentía de abrir la puerta cuando todo adentro susurraba que se quedara en paz. Los milagros no siempre parten el cielo. La mayoría de las veces florecen suavemente en los lugares menos esperados, en pequeñas cabañas, en manos cansadas, en segundas oportunidades y en las familias que construimos con amor, no con sangre. Y tal vez Dios los había estado guiando el uno hacia el otro todo el tiempo. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la esperanza sigue llamando incluso en los inviernos más oscuros. Deja un comentario, cuéntanos qué te conmovió más y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de valentía, bondad y los milagros silenciosos de Dios. Que el Señor te bendiga, proteja tu hogar, te reconforte y te guíe hacia los milagros que te esperan más allá de tu puerta.